Buenas noches, amigos. Como siempre, aquí las noches de domingos, hablando sobre este importantísimo tema de la crisis climática, el cambio climático, el calentamiento global, la emergencia climática, global warming o como quieran llamarle. Bueno, sí, el audio está saliendo bien. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todos los que están ya presentes por acá. Gilar, Zoraida, Nelson, bienvenidos. Hay algunos más por ahí, pero no puedo verlos todos todavía. Hoy estoy, bueno, reestrenando micrófono, entonces estoy asegurándome que todo salga bien. Estoy tratando de que todo salga bien para que puedan escuchar correctamente. Entonces, como siempre traemos, bueno, primero soy Carlos Heredero, el patrocinador, conductor, editor y de todas cosas de este espacio. Y como siempre, bueno, vamos a hablar sobre este importantísimo tema. Traemos un montón de noticias, traemos materiales interesantes hoy de cómo sobrevivir a los tornados o cómo prepararse para tornados, cómo prepararse para el calor, cuáles son los efectos de las temperaturas que nos van a comenzar, bueno, que ya han comenzado a azotarnos y que se van a poner peor en la medida que se acerque el verano, ¿no? Que entremos más de lleno en el verano. Vamos a comenzar entonces cuanto antes. Vamos a comenzar cuanto antes con las noticias, que hay algunas que son, vamos a comenzar con una que es prácticamente apocalíptica. Y entonces yo me estoy riendo porque, para que relajen un poco, ¿no? O sea, la noticia es apocalíptica desde el punto de vista que está enfocado por este servicio de noticias, que es el Daily Stars del Reino Unido. Y tienden a ser a veces un poco exagerados. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se publican con respecto a este tema. Hay mucha desinformación, yo sé que hay mucha preocupación, hay muchísima ignorancia por parte de personas y negación incluso por parte de personas que no les interesa saber sobre lo que está ocurriendo. Y a veces estos periódicos se aprovechan y estos, bueno, en este caso es un sitio web, pero es una publicación. Y también, bueno, la radio, la prensa, la televisión, la internet se aprovecha de esto para ganar vistas. O sea, recuerden que uno de los objetivos de las agencias de noticias es tener el mayor público posible. Entonces, en internet particularmente se cuentan los clics que hacen las personas y cuando hablan, ponen palabras como apocalíptico, pues evidentemente las personas enseguida van a empezar a hacer clic. O sea, es una forma fácil de ganar. Esto se llama en inglés clickbait, o sea, pesca de clics, ¿no? Atraer a las personas. Pero realmente el tema, lo que llaman aquí el supervórtex de la Antártica, es un tema que es real. Lo que pasa es que en este artículo particularmente está exagerado. Entonces, busqué un artículo que hablara un poquitico más, de forma más sensata sobre el tema, ¿no? Y este supervórtex que llaman no es otra cosa que una corriente que le llaman la corriente circumpolar antártica. Es una corriente, y aquí hay un gráfico, bueno, para aquellos que no pueden verlo, vamos a tratar de explicarlo. O sea, si observas la Antártida desde arriba, vas a ver todo alrededor de la Antártida es un océano que está abierto. Bien, entonces allí hay una corriente que gira en el sentido, mirándolo desde arriba desde la Antártida, gira en el sentido de las agujas del reloj. Bien, y esta corriente mueve enormes cantidades de agua. Y como pueden ver en el estrecho, o sea, para aquellos que están escuchándolo, imagínense el estrecho de Drake.
este pasaje que hay, el estrecho que hay entre una península que tiene la Antártida y el extremo sur de América del Sur, ¿bien? Lo que es Chile y Argentina. Entonces, por allí pasa la corriente, ¿bien? No por gusto tiene la forma que tiene. Y entonces, aquí hay varios datos importantes que tenemos que mencionar, ¿no? Y entonces, hay un nuevo estudio, todo parte de un nuevo estudio que hicieron unas extracciones de lo que llaman núcleos. O sea, hacen unas perforaciones en el terreno, pueden hacerse en hielo también, pero en este caso lo hicieron en el fondo. Estaban buscando ciertas otras cosas y se encontraron con esto, ¿no? Y entonces hicieron estas perforaciones, extrajeron estos núcleos bastante profundos y pudieron hacer viajar al pasado, que es como se dice realmente en estas investigaciones, hasta más de varios millones de años. Entonces, bienvenida Diego, bienvenido Renata, bienvenidos ambos por acá. Entonces, esta corriente circumpolar antártica han encontrado, estudiando estos núcleos, que durante los periodos de la glaciación se frena, o sea, se reduce, se desacelera, ¿ok? Va más lenta, pero durante los periodos de calentamiento que ha tenido el planeta, se acelera. Entonces, están diciendo estos científicos que es lógico pensar que ya que la corriente se acelera durante el calentamiento, pues se aumenta la mezcla de agua, se incrementa la cantidad de hielo que se derrite en la Antártida. Y recuerden que nosotros tenemos una gran preocupación con estos glaciares que están en el oeste de la Antártida. Bien, ahí está el famoso glaciar del día final y el Pine Island, el Isla de Pinos, el glaciar de Isla de Pinos, para decirlo en español. Bien, entonces, cualquier variación en el ritmo de derretimiento de estos glaciares es un tema sumamente preocupante. Recuerden que solamente el glaciar del día final tiene un tamaño aproximadamente el tamaño de la Florida. Bien, se dice que si baja todo ese glaciar, el nivel del mar puede subir varios metros. Bien, o sea, eso implicaría el final de prácticamente todas las ciudades costeras del planeta, incluyendo de lugares como no solo Houston, ¿no? A la Florida, casi todo el final de todos los puertos prácticamente. Bien, entonces sería un desastre enorme. Por supuesto, todo esto que estamos hablando, bien, o sea, es para un futuro relativamente lejano. O sea, la parte más grave de todas iría dentro de 100, 200 años, 300, 500 años, bien, o un poco más allá incluso, en dependencia de lo que suceda. Lo que pasa es que ahora sí estamos viendo una aceleración en el derretimiento de los hielos, ¿eh? O sea, eso es algo que ya los científicos están conversando. Entonces, dicen que estos científicos dicen que el nuevo estudio implica que el colapso o lo que llaman el retraso, ¿no? del hielo antártico está de forma mecánica, vamos a decirlo en español, relacionado con el flujo de esta corriente circumpolar antártica. ¿Bien? Entonces, están intrínsecamente relacionados, que es la palabra correcta. Bien, recuerda que estoy traduciendo directamente el inglés, a veces se me mezclan las palabras. Entonces, ahora, particularmente con el problema que tenemos con el calentamiento global generado por los seres humanos, bien, dicen que ellos están notando que esta corriente está acelerando y es algo que ahora ya se dan cuenta que es algo que era de esperarse. Bien, entonces dice que esta corriente rota, como dije, en sentido de las agujas del reloj, a una velocidad de 2,5 millas por hora, 2,5 millas por hora, ¿bien? Moviendo 6.000 millones de pies cúbicos de agua por segundo. Bien, esto es en medidas inglesas. 6.000 millones de pies cúbicos de agua por segundo. Entonces, dicen que han logrado identificar que las primeras condiciones para que esta corriente existiera emergieron hace 34 millones de años atrás. ¿Bien? O sea, es un fenómeno que ha estado ocurriendo ya por bastante tiempo, sobre todo relacionado con la historia humana, ¿no? ¿Bien? Entonces, la parte más importante de este vórtex, de esta corriente, de la parte moderna de ella, está entre unos de 12 a 14 millones de años atrás, hasta el presente. ¿Bien? Entonces, eh, a, cerca de 40 científicos participaron en este estudio y entonces dicen que, bueno, explican aquí la forma que tuvieron que hacer todo el trabajo, o sea, el barco que estaba haciéndolo, imagínense hacer perforaciones en el fondo con olas de 60 pies de altura, ¿no?
Así que lograron llegar hasta profundidades de entre 500 y 650 pies en los sedimentos y extraer todo este material. ¿Ok? Ahora, es importante destacar, o sea, esto es un estudio que reafirma que, que tenemos problemas serios, ¿no? Pero no dice cuándo, hasta ahora no tenemos fecha, porque hay muchas variables implicadas de cuándo pudiera haber un colapso de los glaciares de la costa oeste de la Antártida. O sea, ese dato no lo tenemos. ¿Ok? Entonces, es definitivo lo que dicen. Dicen que la pérdida de hielo puede ser atribuida a un incremento del transporte de calor hacia el sur, ¿ok? Y esto se está moviendo en las corrientes oceánicas y ya que esta corriente circumpolar se está acelerando, pues el transporte de calor hacia el sur se incrementa y por tanto se incrementa el derretimiento de los hielos de la Antártida. Bien, este es un tema que es preocupante y que hay que seguir. Bien, pero no es tampoco para salir corriendo, o sea, no es para que nadie se vaya a cortar las venas por el tema, ¿no? O sea, realmente es importante y hay que estar al tanto con esto. Ahora, particularmente aquí en los Estados Unidos. Bien, recuerden que, bueno, estamos centrados aquí, aunque ahí tratamos de tener la mayor cantidad de temas que hablen en todas partes del mundo. Pero aquí particularmente, y esto es algo que definitivamente debe suceder en los demás países. Bien, la NOAA, que es la agencia que se encarga de la investigación de los océanos y todos estos temas, y particularmente está muy vinculada con el tema del cambio climático. Bien, dicen que el presupuesto de la NOAA es muy pequeño y por tanto está costando billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares a los Estados Unidos. ¿Bien? Y eso que este es uno de los países del primer mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que explican esto? ¿Bien? Vamos a ver los presupuestos, porque aquí están las cifras y, y para los países pobres, los países africanos, los países de América del Sur, la diferencia, o sea, los números que van a ver aquí, realmente dicen, bueno, eso es un tremendo presupuesto, ¿no? Pero realmente para el nivel de la economía que tiene este país debiera ser mayor. Y aquí está la explicación para eso. ¿Bien? Dicen, directores de la agencia han dicho que la NOAA es una agencia de 12.000 millones de dólares manejada con un presupuesto de 5.500 millones de dólares. O sea, menos de la mitad de lo que debiera tener destinado para que pudiera trabajar. ¿Sí? O sea, yo sé que esto es algo que se mueve en todo el planeta. O sea, todas las economías planetarias, todos los países tienden a priorizar, sobre todo, incluyendo este país, todo lo que es la parte militar, la parte, a veces, bueno, la parte espacial no tanto, pero lo que es la parte militar, bueno, ¿para qué, no? Y todos esos gastos que a veces que le quitan gastos a la educación y le quitan gastos a la medicina y quitan gastos por otros lados, pero priorizan planes de otro tipo, ¿no? Incluyendo la parte militar, que es la que más dinero se lleva. Y entonces, dicen aquí, el gasto fiscal para el 2024 de la NOAA debe ser 6.3 billones de dólares, 6.300 millones de dólares. ¿Eh? Pero es muy poco. Entonces, ellos dicen que, y aquí dan cifras de cuánto se pudiera ahorrar el país, cuánta ganancia, entre comillas, ¿no? O sea, si tú logras predecir con exactitud los desastres naturales y puedes resolver, o sea, aliviar los golpes a la economía y prevenir pérdida de vida, pues por supuesto eso tiene un valor material, ¿no? Y entonces dicen aquí que actualmente el costo averaje de los, fíjense, a ver, los últimos, ha habido 28 desastres en el último año, 28 desastres, cuando normalmente habían 20 durante 5 años. O sea, los desastres naturales que eran típicos 20 por cada 5 años, el año pasado tuvieron 28. O sea, están aumentando el número. Y en la pasada década, el costo anual de estos desastres ha subido de 64.000 millones de dólares a 121.000 millones. O sea, en números americanos aquí, de 64 billones a 121 billones. Eso es el doble. ¿Eh? O sea, ese es el gasto que están generando los desastres, como los huracanes y todas estas cosas. De hecho, aquí mencionan que los huracanes son de los que más fuerte golpean. ¿Eh? Porque, por supuesto, los tornados son importantes, pero son bastante localizados, pero los tornados son los ciclones y los huracanes son muy abiertos, muy abiertos. Bien. Entonces, ellos mencionan aquí, dicen que solamente los huracanes en el año 2022 se estimó un ahorro
o sea, un salvamiento, para decirlo de una forma un poco burda, de 7.000 millones de dólares solamente por las predicciones que pudo hacer la NOAA. O sea, se ahorraron pérdidas de 7.000 millones de dólares por las predicciones que pudo hacer la NOAA. Para que entiendan, porque muchas personas dicen, bueno, tantas agencias que tienen gobierno y generalmente no hacen nada. No, si están allí es porque hacen algo. ¿Bien? Y particularmente la NOAA, que bueno, que incluye, por ejemplo, el Centro Nacional de Huracanes y todas esas cosas, bueno, requieren de dinero para funcionar, porque tienen que volar aviones, por ejemplo, para tú tomar los datos de los centros del ojo de los huracanes, tienes que volar aviones allá adentro y todo eso cuesta. ¿Eh? Entonces, hay que tener sensores en todo el país. De hecho, aquí vamos a conversar sobre eso, vamos a hablar sobre la calidad del aire y todo eso, y van a poder, les voy a brindar un sitio donde pueden revisar la calidad del aire en su zona. Bien, aquí hay un tema importante al respecto. Dicen que un análisis estima que o sea, que la NOAA rescata $9 por cada dólar que se ha gastado en la agencia federal. ¿Ok? O sea, cada dólar que se gasta genera una ganancia o un ahorro de pérdida de $9. ¿Bien? Entonces, dicen ellos que el ritmo, o sea, debido a que el financiamiento es relativamente bajo, entonces el ritmo al que pueden desarrollarse y mejorar los pronósticos es extremadamente lento. Y dicen que al ritmo que están aumentando los desastres con el calentamiento global, pues están quedándose atrás. Ese es el mensaje. Bien. Entonces dicen que la nación, o sea, Estados Unidos, no puede darse el lujo de esperar que el clima extremo tenga nos genere unos gastos que pudieran alcanzar $2 trillones anualmente para el final de esta centuria, para el 2100. $2 trillones en desastres naturales solamente en los Estados Unidos. ¿Ve? Son cifras enormes. O sea, recuerden las cifras de la famosa deuda de los Estados Unidos, la deuda externa de los Estados Unidos y todo eso. Aquí estamos hablando de cómo, o sea, todos estos gastos obviamente van a venir de préstamos y cosas por el estilo. ¿Bien? Entonces, dicen que un estudio ha encontrado que el 50% de mejoras en las predicciones de temperatura en los Estados Unidos puede salvar 2.200 vidas y $2.1 billones anualmente. O sea, 2.100 millones de dólares anualmente y 2.200 vidas pueden ser salvadas solamente mejorando en un 50% las predicciones de las temperaturas en el país. ¿Bien? Y aquí traemos ese tema también. Aquí viene sobre este tema. Por eso estamos iniciando con esto. ¿Bien? Mecho, bienvenida. Buenas noches. Alfonso, bienvenidos también. Buenas noches. Entonces, el tema. Aquí hay varios puntos que ellos marcan, yo no los voy a mencionar todos porque realmente tenemos muchas cosas que tocar hoy, pero o sea, el tema de que tienen muchos sensores, muchas estaciones meteorológicas regadas por todo el país, colectando data, los recursos que necesitan para instalar supercomputadoras para analizar la data y hacer los pronósticos, ¿bien? Y por supuesto todo el problema con las inundaciones y el incremento del nivel del mar y todos los problemas que nos vienen encima. Vamos a seguir. Este es un tema minúsculo en comparación con lo que nos viene atrás. Bien, las pérdidas económicas van a incrementarse debido al cambio climático, con Estados Unidos y las Filipinas siendo los más golpeados. Este es un estudio, por lo que creo que es sueco, que acaba de salir. Bien. Y entonces dicen que las principales causas van a ser las inundaciones, los ciclones tropicales, las tormentas de invierno en Europa y las tormentas severas, ¿no? Las tormentas estas de truenos y de lluvia. ¿Ves? Entonces dicen que, y de hecho aquí tengo ahora truenos aquí cerca. Bueno, dicen que las pérdidas económicas en los Estados Unidos andan por 200.000 millones de dólares cada año, producto de todo esto, ¿ok? Entonces, dice que actualmente, en el momento actual, las pérdidas de la economía de Estados Unidos, producto del cambio climático, están en el orden del 0,4% del GDP. O sea, 97.000 millones de dólares. Pérdidas por desastres naturales generados por el cambio climático. Bien, y esto es muy importante porque yo sé que las personas, si no les hablan en términos económicos, no le prestan atención al asunto. Bien, las Filipinas ha perdido el 3% de su GDP, de su Producto Interno Bruto, que son 12.000 millones de dólares causados por todos estos desastres naturales. Bien, entonces aquí hay una lista de 36 países, pero aquí traigo algunos dentro de la lista. Hay algunos que son los que más me interesa mencionar. La lista tiene aquí 10 puestos, ¿no?
Pero me interesan sobre todo los más primeros, o sea, de los países que han sido más golpeados por el cambio climático. El número uno es las Filipinas, pero el número dos es los Estados Unidos. O sea, para aquellos que niegan lo que está ocurriendo, particularmente aquí en los Estados Unidos, sepan que Estados Unidos es el segundo país del mundo más golpeado por el cambio climático. Bien. Después está Tailandia, Austria, China, Taiwán, India, Australia, Switzerland, Japón, y de ahí para allá, bueno, es una lista un poco más larga. Entonces, lo importante de esto es que se den cuenta, o sea, incluyendo los americanos, que hay muchas personas aquí, pero muchas que tienden a negar lo que está ocurriendo, que sepan que están sufriendo económicamente por esto. O sea, que parte de la elevación de los costos de la gasolina o la elevación de los costos de la comida, que hemos visto mucho, y por ahí andan todo tipo de memes hablando de política y de cosas, pero sepan que una parte fundamental de la elevación de los costos de la comida en este país es por el golpe que genera el cambio climático en nuestra economía. ¿Bien? Por supuesto, esto, o sea, eso tiene que ver con pérdidas de los cultivos, pérdida de la ganadería, ¿okay? Los ganados, todo eso tiene que ver con esto. Bien, todo eso está incluido en esa cifra. 97 mil millones de dólares de pérdidas en los Estados Unidos por el cambio climático. Bien, bien, el tema de los tornados. El comportamiento de los tornados en un mundo que se calienta, el comportamiento de los tornados está cambiando. Entonces, ¿cómo está cambiando el comportamiento de los tornados? Bueno, es importante decir que no es que estén subiendo en intensidad en el sentido de que haya más tornados de F5 o F4, que son de los más intensos. ¿Bien? Lo que están diciendo es que se están moviendo. Y eso es sumamente crítico, porque las zonas donde originalmente golpeaban los tornados son zonas que son relativamente poco habitadas. Bien, son las planicies centrales de los Estados Unidos. Entonces, lo que es, aquí mencionan Oklahoma, Kansas, Iowa, Michigan, Texas, bien, toda esa zona del medio oeste, como le llaman, las planicies centrales. Bien, ahora se están moviendo más hacia el este. Y entonces allí incluyen, a ver si encuentro aquí el pedacito que habla de eso, porque es sumamente importante. Se están moviendo hacia zonas, o sea, Texas, Oklahoma y Kansas están viendo un decrecimiento, una reducción en el número de los tornados, mientras Tennessee, Georgia y Arkansas y toda la parte superior del medio oeste, como Minnesota, Illinois y Iowa, están viendo un incremento del número de tornados. O sea, lo que llamaban el pasillo, ¿no? El cinturón de la zona de los tornados, bueno, se está moviendo hacia el este y un poco más hacia el norte. ¿Qué implica esto? Que las zonas donde ellos se están moviendo tienen mayor cantidad de núcleos de población y estos núcleos de población son mucho más grandes que los que existen en las zonas donde estaban anteriormente los tornados. O sea, lo que se espera con esto es que vamos a comenzar a ver golpes en ciudades, en poblaciones mucho más grandes, lo cual va a incrementar los costos y el número de vidas que se pierdan en estos eventos. Bien. Entonces, este es un tema sumamente importante porque prepárense, o sea, las personas que viven, imagínense en Georgia, o sea, es un lugar que normalmente no ve tornado, ahora va a comenzar a ver tornado. ¿Okay? Entonces, para las personas que viven en esa zona que no están acostumbrados a eso, va a haber que comenzar a entrenarlos en la protección, ¿sí? En cómo prepararse para sobrevivir tornados, ¿sí? Cómo estar informados. Entonces, aquí hay varios consejos. Aquí está la escala de violencia de los tornados, que dicho sea de paso, los tornados se miden, la intensidad de los tornados se miden por los efectos que causan por donde pasen. Y entonces, imagínense que para que sea F5, tiene que ser que se haya llevado completamente una casa y haya dejado solamente el piso. ¿Bien? Entonces, hay eventos, o sea, hemos visto eventos donde los tornados han pasado y se han levantado el asfalto de las carreteras. ¿Bien? Entonces, hay discusión entre los cazadores de tormenta y los meteorólogos y la gente que clasifica estas cosas, porque, por ejemplo, si un tornado pasa por un lugar donde hay pura hierba, y no acaba con una casa, no hay forma de medir exactamente cuál es la magnitud, porque la escala se basa en los desastres que causa. Y los desastres son basados, las mediciones del desastre son basadas en influencia en núcleos poblacionales, en lugares donde haya industria, donde haya casas y esas cosas. De todas formas, la escala
tiene una escala de acuerdo a las velocidades y todo eso, pero hay muchos casos que hemos visto donde se han categorizado tornados como EF3 y en realidad uno de los cazadores de tormenta encuentra y te lo pone en video ahí, una casa que lo que queda es el piso nada más, ¿bien? Que corresponde a un F5. ¿Bien? Entonces, es importante para todos y esto va a comenzar a verse en todas partes. Aquí en la Florida, recuerden que el año pasado tuvimos uno aquí en el Southwest aquí de Miami, bien, pues allá por Cron, si mal no recuerdo, y la calle 8. Entonces, esto puede ocurrir en cualquier lugar. Aquí no tienen tanta intensidad, pero pueden ocurrir. Bien, es importante para este tipo de eventos cuando vean, o sea, llevamos 2 días de tormenta aquí y vienen más tormentas en camino, sobre todo para el fin de semana que viene. Entonces, es importante para todo este tipo de eventos meteorológicos extremos estar conectados con las televisoras locales que tienden a suspender la programación y poner a los meteorólogos a explicar lo que está pasando y advertir por el camino y la consecuencia de lo que puede ocurrir. ¿Bien? Para aquellos que usan sobre todo los teléfonos y las computadoras, se recomiendan, y esto yo no sé hasta qué punto vaya a seguir funcionando por mucho tiempo, la cuenta del Servicio Nacional del Clima, del Tiempo, como se dice, el National Weather Service, en X, lo que era Twitter. Bien, yo no sé qué garantía hay de que eso vaya a seguir funcionando por mucho tiempo, pero bueno. Pero la forma más práctica para los que viven aquí en los Estados Unidos es usar el radio de la NOAA. O sea, esas emisoras que te dan durante 24 horas los avisos del tiempo. ¿Sí? Y eso no depende de la internet, no depende de si tienes electricidad, si tienes un radiecito de baterías, de pilita seca, puedes escucharlo. Bien, si tienes un walkie-talkie, hay algunos, los walkie-talkie chinos nuevos traen el NOAA incluido. Bien, entonces, esto es algo que no depende del cable, de la internet, de la conexión, de un cable de teléfono o incluso de celulares. Eso es radio. Es la forma más elemental, pero es la más segura de tener información. Bien. Ahora, para aquellos que están en el camino de un posible tornado, hay que comenzar a planificarse con antelación. Y eso tiene que saberlo toda la familia, todos los que viven en la casa. Identificar cuál es la habitación más segura en tu casa. ¿Bien? Generalmente es una habitación en el interior sin ventanas, con una sola puerta si es posible. ¿Bien? Entonces, los baños pueden ser seguros. O sea, si no tienes otra opción, el baño máster, por ejemplo, lo que se aconseja en estos casos, cuando viene un tornado para arriba de ti, si no tienes un sótano que te proteja, pues métete en el baño y llévate el colchón de la cama y te cubres con el colchón de la cama. Bien. Entonces, un closet también puede servir. Ha habido casos de personas que han sobrevivido en closets. ¿Sí? O sea, es una posibilidad. O debajo de una escalera. Esas escaleras de madera que tienen a veces un closetcito debajo, esos lugares pueden servir para sobrevivir, tener más posibilidades de supervivencia. Bien, si eres golpeado directamente por un tornado. Entonces, hablan, y esto es importante no solo para los tornados, es importante para todo tipo de emergencia, ¿no? Un kit de emergencia. Agua, un radio de batería, cargadores de teléfono de batería. Bien, o sea, si vas a moverte, tener el cargador de 110 para, por supuesto, si vas a un shelter, a un lugar donde te puedas proteger con muchas otras personas, pues tengas un cable ahí y una extensión, puedas conectar a cargar el teléfono, que es importante porque los familiares van a querer saber de ti, ¿verdad? O tus amistades. Pero existe la posibilidad también de tener esas baterías grandes que dan 5 voltios, que tú las cargas y te sirven para cargar las mejores, las buenas de verdad, sirven para cargar el teléfono 2 o 3 veces. ¿Bien? Yo tengo una aquí, se la voy a mostrar, no sé si podrán verla. Esto es un Anker. La marca es Anker. Esto pesa, pero cabe en un bolsillo. Esto cuando está totalmente cargado es 20.000 miliamperes. Esto da para cargar hasta 3 veces un teléfono de los actuales que consumen bastante. Bien. El modelo es Anker, son las que yo compro. Tengo 3 de estas. Bien. Tengo uno más grande ahora que no lo voy a enseñar, pero parece un ladrillo. Esa es 50.000. Esa costó $50, pero estas otras cuestan 20, que están asequibles para todos. Bien. Entonces, importante radio con baterías si vas a ser golpeado por cualquiera de estos eventos, incluyendo huracanes, es importante que en una libretica anotes los teléfonos más importantes con los números en papel. Bien, porque si el teléfono se te queda sin carga y tienes posibilidad de llamar a través de otro teléfono, no te sabes el número de memoria. Eso le ocurre actualmente a todo el mundo. Reinier, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Entonces,
Todas estas cosas son importantes. Entonces, una lista de los medicamentos que son importantes para ti, tener la lista y, por supuesto, cargar con los medicamentos, ¿no? Y linternas con batería. Ahora, aquí hay algo sumamente importante. No solo, o sea, para los tornados es particularmente importante, pero para los huracanes también. Tener un par de zapatos que sean resistentes. ¿Qué estamos diciendo aquí? Botas. ¿Por qué? Particularmente después de un tornado, el suelo va a estar lleno de vidrios rotos, todo tipo de metales cortantes, cables que pudieran estar energizados y tablas, maderos con clavos, o sea, restos de casas con clavos, con tornillos. Todo eso es extremadamente peligroso y si lo pisas en medio de esa situación, pones peor tu situación. ¿Okay? O sea, recuerda que en el medio de un huracán o recién pasado un huracán o recién pasado un tornado, o sea, puede demorar en llegar la ayuda. Entonces, si te clavas un tornillo en el pie o te cortas con un pedazo de vidrio, eso te pone la situación peor. Entonces, es importante tener, además de todo este paquete de las medicinas, las linternas, los radios y todo eso, un par de zapatos fuertes. No estamos hablando de tenis, botas, zapatos que soporten pisar sobre vidrio roto. Bien. Y entonces dicen que hay una aplicación para teléfonos que se llama el Emergency App, un app de emergencia de la Cruz Roja Americana que te pueda ayudar. O sea, yo no lo he instalado, pero ahora cuando pase la charla lo voy a instalar inmediatamente, que te puede avisar de muchos de estos eventos, ¿ok? Y te puede incluso ayudar a contactar. Y hay un número telefónico que yo no lo incluí, 1-800 Red Cross, ¿ok? Que puede servir para llamar a la Cruz Roja y tratar de conectarte con voluntarios y esas cosas para pedir ayuda y cualquier tipo de situación que necesites ventilar. Entonces, estas son las recomendaciones para casos de tornado. ¿Bien? Aquí vamos a tener dos o tres cosas más importantes al respecto. Una sobre el calor y una sobre el problema de los incendios. ¿Bien? Este video lo voy a poner brevemente. Eh, eh, Definitivamente el calor está comenzando a golpear, ¿verdad? En muchos lados han habido muertos ya. Y aquí vamos a hablar también de cosas que se van a sorprender, de la cantidad de muertos que ha habido en los Estados Unidos por el calor. Bien, de eso vamos a hablar ahora. Pero yo incluí ayer, o sea, ayer hice una charla donde leí, o sea, hice una lectura del discurso de este señor, el secretario general de las Naciones Unidas, un discurso excelente donde pone los puntos sobre las IE, sobre la urgencia de la situación, la urgencia y la necesidad de hacer algo ya, de cómo el tiempo se nos está acabando y de quiénes son los culpables de todo lo que está sucediendo, ¿ok? O sea, aquí todo el mundo tiene un poquito de culpa, pero hay gente hay compañías, como las compañías de petróleo, por ejemplo, que son culpables a un 90 y pico %. Bien, entonces él pone los puntos sobre las IE y menciona, o sea, el discurso está aquí en mi Facebook, está en todas mis páginas, lo pueden escuchar. Para aquellos que no quieran leerlo, bien, lo pueden escuchar. Yo lo leí precisamente y grabé para que pudieran escucharlo y no tuvieran que pasar trabajo leyendo. Bien, vamos entonces a continuar. Recuerdan que hablamos de la famosa AMOC, de la corriente circunoceánica de todo el océano Atlántico, ¿no? La famosa AMOC. Ahora ha salido un artículo, o sea, recuerden que existía la posibilidad de que esa corriente, o sea, la corriente se está frenando y existe la posibilidad de que se frene, que se detenga completamente esa corriente. Si se detiene esa corriente, vamos a tener congelación en Europa y en el norte de América. Bien, entonces, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, evidentemente, o sea, no solo eso. ¿Eh? O sea, va a haber un enfriamiento dramático en toda Europa y el norte de América, pero lo que es el Amazon, la Amazonía, toda la zona esta del centro de América y África, en lo que llaman el Sahel, toda la zona esa que es importante con todos los bosques y todo eso y las selvas, van a prácticamente transformarse en desierto. ¿Okay? Se van a hacer más secas. ¿Por qué? Porque a la vez que se detiene esa corriente, se alteran un montón de patrones de la naturaleza. ¿Bien? Se va a acelerar el derretimiento de la Antártida, bueno, todo ese tipo de cosas. Y todo esto va a ocurrir en algunas décadas. A la vez que se detenga esta corriente, 30 años después, dicen los científicos que va a haber 150 pies de nieve en París. ¿Recuerdan que hablamos sobre eso? Bueno, y por supuesto, eso va a implicar que el nivel del agua del océano acá en la costa este de los Estados Unidos va a subir por lo menos 1 metro, lo cual va a ser
inhabitable Miami y todo el sur de la Florida, parte de la costa este de los Estados Unidos y un montón de cosas más. Bueno, y por supuesto va a ser más calor aquí también. Pero ahora hay otros estudios también con núcleos, ¿bien? Y entonces han encontrado, o sea, lo que están diciendo los científicos es que están reduciendo este estudio está reduciendo las posibilidades de que la corriente AMOC y la corriente del Golfo se detengan. ¿Por qué? El problema es que el motor de esta corriente, si recuerdan cuando hablamos, el motor de esta corriente funciona justo al sur de Groenlandia. ¿Bien? Entonces, como Groenlandia se está derritiendo en grandes cantidades, no solo se está derritiendo, está lloviendo agua en Groenlandia. ¿Bien? Lluvia de como la que tenemos aquí, no nieve, lluvia, agua líquida. ¿Bien? Dicen que en la medida que Groenlandia está inyectando grandes cantidades de agua dulce y eso está alterando el nivel de salinidad del océano, lo cual interrumpe el motor de la MOC, que está allí justo en la costa de Groenlandia. ¿Bien? Entonces, dicen los científicos que haciendo una predicción hacia el futuro, dicen que en la medida que los hielos de Groenlandia se vayan derritiendo, los que están en la costa sí van a estar influenciando en el motor de la MOC, pero en la medida que se vaya derritiendo el hielo que está en la costa, el hielo que está tierra adentro va a comenzar a derretirse, pero el agua va a rodar hacia la costa, pero se va a quedar pegado en la costa de Groenlandia y va a ser movido por las corrientes hacia el norte y no debiera afectar el motor de la MOC. Lo cual quiere decir, según este estudio, que la MOC se va a enlentecer, se va a hacer más lenta, se va a frenar, pero no debiera, en teoría, no debiera llegar a detenerse totalmente. Bien. Entonces, dicen estos científicos que está proyectado un decline de la velocidad de la MOC entre un 24 hasta un 39% para el 2100. O sea, recuerden que el otro estudio que habían hecho decían que la MOC debiera detenerse para el 2050. Bien, o sea, entre el 2095 y el 2025, como promedio el 2050. Bien, y entonces dicen ellos que con este nuevo estudio que han hecho bueno, un montón de análisis hay de núcleos también, de extracción de núcleos, que dicho sea de paso, aquí los núcleos se extrajeron con la idea de enterrar en el fondo del mar los residuos radioactivos de nuestras plantas nucleares, ¿ok? Entonces, este es un estudio accesorio, un estudio secundario como resultado de estas pruebas que se hicieron. Pero bueno, puede ser que nos alivie un poco la preocupación, ¿no? Porque recuerden que está el tema de la migración climática. O sea, si Europa se congela, va a haber 400 millones de personas que van a tener que migrar hacia el sur. Si Canadá se congela, van a haber millones de personas, porque también en el norte de los Estados Unidos le va a suceder, millones de personas que van a tener que emigrar hacia el sur. Pero a la misma vez van a haber millones de personas que van a estar emigrando hacia el norte. ¿Por qué? Porque la Florida se va a inundar, el parte de Centroamérica va a hacer más calor, gente de Centroamérica y de Sudamérica van a tener que emigrar hacia el norte o hacia el sur, huyendo de las condiciones insoportables de temperatura. Entonces, este es un estudio que, bueno, nos alivia un poco la preocupación, ¿no? O sea, podemos reducir el nivel de estrés, ¿no? Es una buena noticia, dentro de todas las malas noticias, ¿no? Es una mala noticia porque se va a seguir frenando la corriente, pero al menos parece que por lo menos hasta el 2100 no va a haber que preocuparse porque se detenga la corriente. Bien. Esto es un video que les traigo y lo voy a explicar para aquellos que lo escuchan en podcast y en la emisora de radio. Recuerdan que hablamos del tema de cómo sobrevivir a un auto que se está hundiendo. Este automóvil, que este es un SUV, ¿no? Una camioneta, que está en las peores condiciones que pudiera estar una persona dentro de un automóvil en medio de una inundación. O sea, este automóvil ha caído en un canal y está trabado justo en un puente. Bien, esto parece que no es un puente muy abierto porque si no ya el automóvil se hubiera ido y se hubiera hundido, por supuesto. ¿Okay? Está trabado, esto parece ser que debe ser un paso, un puente que lo que tiene son tuberías. Bien, recuerden que hay unos puentes que son abiertos abajo, pero hay otros que son unos pasos más estrechos sobre los canales que tienden a tener varias tuberías en paralelo. Y entonces el automóvil está allí apretado contra las tuberías por la presión del agua que está circulando. Yo les voy a poner el video. Este señor se detiene a salvar a las personas que están allá adentro. El problema es que recuerden que cuando un automóvil entra en el agua, bien, una vez que el agua llega a cierto nivel sobre las puertas, tú no puedes abrir las puertas porque la presión del agua no te lo permite. Bien, pero si además del pozo, hermano, buenas noches, bienvenido. Pero si además, bien, a la vez que se inunda el automóvil por dentro,
llega el agua a la computadora, a los circuitos eléctricos, todo deja de trabajar. Y como las ventanillas de nuestros automóviles modernos son eléctricas, no van a funcionar. Pero además la presión del agua va a hacer lo posible para evitar que tú bajes las ventanillas. Entonces, ¿cuál es la recomendación para sobrevivir a este tipo de eventos? Inmediatamente que te ves en el agua y ves que el automóvil empieza a hundirse, abre las ventanillas. Abre las ventanillas. Paso imprescindible para sobrevivir, para no ahogarse dentro del automóvil. Bien, miren lo que este hombre tuvo que hacer. La única opción que tenía en esas condiciones, porque no abrieron las ventanillas, bien, obviamente si abrían las ventanillas ahí, se iba a hundir inmediatamente el automóvil, pero la persona tenía posibilidades de salir. Este señor tuvo que buscar un martillo para romper la única parte accesible del automóvil, el vidrio del parabrisas. ¿Bien? O sea, él tuvo que arriesgar su vida para comenzar a romper el vidrio, porque era la única forma de sacar a las personas que estaban dentro del automóvil. Bien, ese automóvil ahí, por supuesto, no se iba a hundir más porque la presión del agua lo mantiene ahí apretado contra las tuberías, pero en otras condiciones las cosas no son tan felices ni tan fáciles. Bien, así que, o sea, para que vayan anotando, en esta charla hay varios consejos. Ya dimos el de los tornados, vamos a dar un par de consejos más sobre cómo sobrevivir en estas condiciones que vienen tan a menudo para nuestro futuro. Bien, bien. Los eventos al aire libre. Recuerden que hablamos una o dos charlas atrás del evento político que hubo en México, que pasó una racha de aire esa súper violenta y derribó todo el escenario y hubo muertos y heridos y todas esas cosas. Bueno, el calor aquí. Y yo no voy a mencionar de quién es este evento político porque no es el centro del problema. ¿Okay? El centro del problema es que los eventos al aire libre pueden golpearnos cuando hace calor. ¿Ve? 11 personas llevadas al hospital debido a cansancio, ¿no? Como le llaman, debilitamiento de calor en Phoenix, en un evento político. Y esto, dicho sea de paso, o sea, en estas campañas, particularmente de este señor, hay muchas personas que se dedican a negar el tema, dicho abiertamente. Bueno, aquí hay, 11 personas terminaron en el hospital con debilitamiento debido al calor, lo que llaman heat exhaustion, ¿no? O sea, debilitamiento. ¿Bien? O sea, las personas no llegan al nivel de desmayarse, pero se sienten mal. Y aquí yo voy a poner esta otra página, que esta es de qué publicación, de Telegraph, de Reino Unido. Aquí ven personas que andan con los pullovers, con las consignas políticas y todo, pero no pueden estar de pie. Bien. Y aquí hay casos de personas que los tuvieron que llevar en camilla para el hospital. O sea, los calores que están haciendo no son de juego. Suseli, bienvenida, buenas noches. Esto es serio. Y aquí vamos a hablar los dos puntos importantes con el calor. Porque una persona, o sea, yo he hablado sobre esto y llega alguien y dice que se piensa que es muy inteligente y te dice, no, pero bueno, con tomar agua resolvemos el problema, hay que estar hidratado. No, señor. O sea, hay dos formas y aquí les traigo un esquema que les va a explicar esto. ¿Cuáles son las dos formas del problema con el calor? Una es el problema de la deshidratación. Bien, pero ese es para un calor más normal. Para los calores que estamos hablando, la solución es otra y es impactante. Bien, y estos tenemos que aprenderlos a reconocerlos todos, porque nos puede pasar a cualquiera y hay personas que están más proclives, pero cualquier persona saludable, jóvenes, hombres, fuertes, pesistas, caen en esto. ¿Ok? El calor no perdona, porque esto es un problema de las condiciones, la termodinámica del cuerpo humano. Bien, vamos a hablar sobre eso. Entonces, aquí, por supuesto, ya ahí está la foto del señor. Pero definitivamente cuando se vaya a un acto público, a un concierto público, lo que sea al aire libre, incluyendo en horas de la noche, mucho ojo con las personas que tienen alrededor, porque las personas que caen en este debilitamiento de calor, de ahí pueden pasar a un golpe de calor y ahí las condiciones sí son mortales. Mortales. Bien, vamos a aplicar eso. Bien, esto es Phoenix, la ciudad de Phoenix, y no solo la ciudad de Phoenix, esto se está extendiendo. Están usando el método de la inmersión en hielo para tratar el golpe de calor. Bien, o sea, en la medida que las temperaturas suben de 100 grados, esos son, no sé, 36, 37 grados Celsius, están aplicándose esta técnica. Voy a ponerle la imagen aquí. Miren, esta es la imagen. Yo la voy a explicar para los que escuchan en podcast y en la emisora de radio. Bien, los bomberos están teniendo, este es un nuevo método, esto no se aplicaba anteriormente, esto ya es una directiva que le está llegando a los bomberos, que es
una bolsa de plástico con zipper. Y entonces, cuando tú encuentras a una persona en estas condiciones, que vamos a hablar sobre qué condiciones son, y esto es muy importante que lo aprendan los que tienen niños chiquitos, los que tienen viejitos, todo eso. ¿Eh? Cuando te encuentras una persona en estas condiciones, los bomberos lo que hacen, lo meten en la bolsa y lo llenan de hielo. Llenan la bolsa de hielo. O sea, ya los bomberos andan en camiones con neveras, con bolsas de hielo para atender a las personas que están en esta situación. La única forma de salvar a las personas en situación de golpe de calor es meterlos en hielo o agua extremadamente fría. ¿Están oyendo? O sea, para que cuando lleguen, si llegan a esa situación, los que visitan los Everglades, los que hacen deporte, los que trabajan afuera, los carteros, aquí vamos a mencionar 2 o 3 casos, los trabajadores de FedEx y UPS, los de la construcción, todo el que trabaja afuera va a estar bajo estas condiciones de calor, va a estar con esta posibilidad de tener un golpe de calor. ¿Eh? Aquí vamos a mencionar cuáles son las condiciones para que puedan reconocerlas. Dice Mecho Caro un diluvio para allá. Aquí estaban cayendo truenos hace un momentico. Pero bueno, no sé, no me he asomado allá afuera. La cosa es que cuando las temperaturas llegan a lo que llaman a triple dígitos, ¿no? O sea, por arriba de 100 grados, ya entonces los bomberos tienen que comenzar a andar con estas bolsas. ¿Ven? Ya las tienen en los camiones. Entonces, esto le llaman el método de inmersión en agua fría. Entonces, escuchen esto, las personas cuando están en esta condición se ponen tan calientes que desarrollan temperatura superior, o sea, una fiebre, ¿no? 107 grados, por ejemplo. 107 grados Fahrenheit. Entonces, en esas condiciones, cuando los meten en la bolsa los meten en la bolsa para tenerlos en la bolsa con hielo durante el tiempo que lo están transfiriendo al hospital. Bien, durante el tiempo que está el paciente en el camión, en la ambulancia, está metido en la bolsa de hielo. Dicen los bomberos, Edgar Castro, bienvenido. Buenas noches. Dicen los bomberos, y esto aquí, lo están haciendo aquí en los Estados Unidos, pero importante, el resto de los países tienen que aprender de esto, porque esto está comenzando a pasar en todas partes del mundo. Bien, y esto puede salvar vidas. Dicen los bomberos que la temperatura del cuerpo de estas personas llega a tal punto que metiéndolos en la bolsa de hielo y transportándolos durante 10, 15 minutos a un hospital cercano, cuando llegan el hielo está derretido. ¿Están oyendo eso? Bien, son testimonios de los bomberos. Dicen que este es un método que ha salvado muchas vidas ya. Entonces, por aquí yo tengo 2 o 3 artículos sobre, aquí está. Bien, lo traduje al español, le hice una traducción al español con Google porque me era más fácil para ciertas cosas. El esquema está en inglés, yo se los voy a traducir. ¿Sí? Para el caso de cansancio por calor, debilitamiento por calor, ¿ok? ¿Cómo identificas a la persona? Personas que están un poco mareadas, que tienen sed, que están sudando prolíficamente, ¿bien? Que tienen náusea, que tienen debilidad. ¿Cómo resuelve ese problema? Que tienen que hacerlo de inmediato, ¿bien? Darle agua fría, tomar agua, quitarle la ropa o aliviarle la ropa, ¿ok? Si tiene muchas capas de ropa, quitársela y dejarle una sola capa de ropa, moverlo a un área fresca, ¿bien? Y buscar atención médica lo antes posible. Si la persona no mejora, buscar atención médica lo antes posible. Ahora, si no se atiende esta situación, esto fue lo que tuvieron las personas que estaban en el acto político. Bien, si no se atiende esta situación, entonces podemos pasar al golpe de calor. Bien, entonces el golpe de calor ya es situación urgente porque la persona está confundida, está mareada, se puede desmayar, o sea, puede ponerse inconsciente. Y entonces, bajo estas condiciones, la persona ya deja de sudar. Tú notas que está muy caliente al toque, tiene fiebre, ¿bien? Pero la persona está desmayada, ha perdido la conciencia, ¿eh? Entonces, es imprescindible en lo que llega el 911 moverlo a un área fría, a un área con aire acondicionado, remover la ropa, las capas de ropa que sobren, aliviarle la ropa y enfriarlo con agua o con hielo. Eso es mientras llegan los bomberos. ¿Por qué es esto? Vamos a explicar la causa física de esto. Bien, el problema es que el cuerpo humano es una máquina térmica y necesita enfriarse. ¿Cómo nosotros nos enfriamos? Sudando. ¿Ok? La única forma que tiene el cuerpo humano de enfriarse es sudando. Es sacando agua del cuerpo para que se evapore. El agua cuando se evapora a nuestra piel, el sudor cuando se evapora, se lleva el calor consigo. Así es como nos enfriamos nosotros. ¿Ok? Ese es nuestro radiador, como le llaman que tienen los automóviles. ¿Bien?
La cosa es que cuando la temperatura está alta y la humedad está alta, el sudor no se evapora. Entonces, el calor no puede escapar del cuerpo, la temperatura del cuerpo comienza a aumentar, que es similar a la fiebre. Bien, entonces la sangre del cuerpo humano comienza a abandonar los órganos internos y a moverse hacia la superficie para tratar de aumentar la disipación de calor, para tratar de refrescar la sangre. Entonces, en todo ese proceso, el corazón tiene, como tiene menos sangre, tiene que bombear más fuerte. Comienza, bueno, puede haber un paro cardíaco, puede haber fallo de los órganos internos, hay de todo. Bien, eso es lo que es un golpe de calor. Eso no se resuelve tomando agua. Eso no es deshidratación. Bien, eso es un paso ya posterior que lleva a la persona a la muerte. ¿Bien? Entonces, ojo, y esto puede suceder en cualquier parte del planeta. O sea, no llegan los bomberos a tiempo, búscate unas bolsas de basura, busca hielo, agua fría y mete a la persona allá adentro, mójalo, haz todo lo que puedas por enfriar a la persona, porque si no, muere. Bien, bien. ¿Cuál es la cantidad de muertos en los Estados Unidos? ¿Cuál fue la cantidad de muertos real en los Estados Unidos en el año 2023, producto del calor? ¿Bien? Al calor le llaman el asesino invisible, el asesino silente, silente. ¿Bien? Estoy tratando de traducir del inglés, a veces no es fácil sacar todo. Bien, dicen aquí, ponen el caso de un señor que sufría de diabetes y comenzó a sentir que tenía náuseas. Se preparó para ir al laundry a lavar su ropa con una temperatura exterior de 108 grados en Arizona. ¿Bien? Lo encontraron, el hombre tenía 73 años, lo encontraron en el suelo desmayado con la parte de abajo del cuerpo que parecía que estaba quemada. Bien, el señor murió en el hospital con una temperatura en el cuerpo de 107 grados, casi la temperatura que había en el medio ambiente. Bien, eso no es sobrevivible por el ser humano. Bien, aquí hablan de otros casos. Dicen que la cantidad de certificados de muerte de personas que se supone que tenían que ver con el calor fue 2.300 en el año 2023. Bien, dicen que es el número más alto en los récords que se llevan durante 45 años, pero esa no es la cifra real. ¿Okay? O sea, fíjense que estas cifras no salen en la prensa normalmente. Ustedes no ven, no oyen hablar de que hubo 2.300 muertos de calor el año pasado. Esas cifras no se la han dado en el noticiero, no se la ponen en la prensa, en el periódico, en la radio, no se la muestran. Bien, pero esas no son las cifras. O sea, y estos han hecho un estudio similar al que se hizo durante la pandemia. O sea, ¿cómo tú sabes cuál es la cantidad real de muertos durante una pandemia, por ejemplo? Bien, tú miras el exceso de muertes, haces una estadística y dices, bueno, en esta ciudad normalmente morían 2.000 personas al año. Un ejemplo, ¿no? Y entonces, durante el año de la pandemia, la cifra de muertos fueron 10.000. Ah, bueno, hay 8.000 personas extra que murieron que fueron culpa de la pandemia. Bien. Y entonces dicen, este grupo de médicos e investigadores, que cuando se ha hecho este estudio, la cifra, vamos a buscarla aquí para que la vean escrita. ¿Bien? Mencionan los casos, el número oficial es 874 en Arizona, 450 en Texas, como hay gente en Texas que niega esto, 226 en Nevada, 84 en Florida, 84 en la Florida. ¿Ustedes han visto estas cifras por algún lado? ¿Verdad que no? Yo no las había visto. Y miren que sigo el tema. 83 en Luisiana. ¿Bien? Y entonces dicen que al menos 645 fueron muertos, murieron por calor en el condado de Maricopa, en Arizona, solamente en ese condado. ¿Bien? Y entonces dicen que particularmente las personas que están más expuestos a esto, por supuesto, son los que están homeless, los que no tienen casa, que viven y duermen en las calles, ¿no? Los que padecen, o sea, los que abusan de droga, los que padecen de enfermedades mentales y no tienen dónde vivir. Bien, pero aquí todo el mundo puede caer en esta situación. ¿Okay? Todo el mundo puede, uno que se descuida haciendo ejercicio en la calle puede caer en esto. Aquí ponen el caso de una señora que fue sacada de su casa en lo que llaman aquí un eviction, 64 años de edad.
fue encontrada muerta en la parte de atrás de su automóvil. Por supuesto, la causa pone metanfetamina y fentanil, pero también empeorado por la exposición al calor. ¿Bien? O sea, el interior de un automóvil se pone caliente, pero que chifla, rapidísimo. ¿Bien? Entonces, lo que están hablando aquí, déjenme buscarle la cifra. Dicho sea de paso, están diciendo que las noches también son calientes. O sea, normalmente, incluyendo, por ejemplo, en el desierto, por el día hace mucho calor, pero por la noche hace fresco o hace frío. Ahora no. En estas condiciones, en la noche hay calor y entonces eso no deja que el cuerpo se recupere. Importante. Bien. Entonces, aquí viene la parte que les va a chocar. Bien, el experimento este que se hizo de buscar estos datos, esta estadística, y encontraron el colegio este de Texas que se llama Dessler A&M. Dessler, colegio, y entonces dicen que en el último año, o sea, 2023, de acuerdo a este método, encontraron un exceso de muertes de 11,000 personas en los Estados Unidos para el año 2023. Un exceso de muertes producto del calor de 11,000 personas. 11,000 muertos el año pasado en este país por el calor. ¿A que no han visto esa cifra en ningún lado? No, si no ven esta, bueno, si no ven la de 2,000, si no ven la de 80 muertos en la Florida por el calor, que van a ver una de 11,000, ¿verdad? Bien, todo esto es parte de la negación, porque les voy a decir una cosa, todos los alcaldes, los gobernadores, los congresistas, los presidentes, todo el mundo quiere evitar que estos datos salgan a la luz. Bien, porque eso no les ayuda en las elecciones. Importante que lo tengan en cuenta. Bien, todo esto se oculta, se deja de lado y se pone, si lo ponen en la noticia en el periódico, está en la última página en letra chiquitica al final. ¿No ves? Entonces, están diciendo, aquí mencionan expresamente el caso de Miami, el último mayo en Miami fue en camino a un calentamiento de 1,5 grados más caliente que el último mayo más caliente en récord. Bien, están hablando, bueno, no de México, en el caso de, creo que aquí estaba el caso de Europa, no sé si lo mencionan, bien, pero es importante que sepan que hay personas muriendo por el calor. Yo he conocido un caso, se los conté en una de las charlas pasadas, el año pasado, de un mexicano, de estos que trabajan recogiendo tomate aquí, en los cultivos, se mueren ahí y a nadie le importa. Porque como son emigrantes, algunos son ilegales, nadie se entera de eso. Ponen la causa de muerte cualquier cosa y no van ni a las estadísticas. Bien, 11,000 muertos en este país el año pasado por el calor. Esto es serio, esto es serio. Y nos puede tocar a cualquiera. Entonces, esta página del Departamento de Estados Unidos, del US Department, Departamento de los Estados Unidos de Salud y Servicios Humanos. Bien, aquí, ¿cuáles son los lugares más calientes que se esperan en junio? Bueno, por supuesto, toda esta zona sur, oeste de los Estados Unidos, donde va a haber casi un mes de días extremadamente calientes, ¿no? Estos mapas se van ajustando en la medida que, o sea, esto es una predicción de hace un mes atrás, de hace un par de meses atrás, porque tengo que ver aquí, no está el dato de la fecha, pero esto es con anterioridad a lo que va a ocurrir. Bien, después se ajustan. Entonces, ¿cómo nos puede afectar el calor? En muchas maneras. Un incremento en el riesgo de hospitalización por enfermedades del corazón, lo que llaman el debilitamiento, el cansancio por calor, que puede llevar a un golpe de calor, como ya mencionamos, ¿okay? Que si no es tratado médicamente puede causar enfermedades críticas, o sea, una enfermedad crítica o daño cerebral o muerte. Puede empeorar, el calor puede empeorar el asma y el COPD, la enfermedad obstructiva crónica de los pulmones. Bien. Dicen que el incremento del calor, y aquí también tengo un dato sobre eso más adelante, incrementa los niveles de ozono aquí abajo en la troposfera. Bien, y el ozono afecta particularmente a las personas que tienen asma, incrementa las crisis de asma y los problemas de las crisis de COPD. Bien, el ozono es un gas muy beneficioso en la capa de ozono, pero aquí abajo, cerca de nosotros, es venenoso. Bien, deshidratación que puede llevar a daños en los riñones, bien, y problemas de presión sanguínea. Puede llevar, el calor genera también violencia, crímenes y suicidios.
con el incremento de la temperatura se aumentan todos estos factores. El suicidio, el crimen y la violencia se incrementan con el aumento de la temperatura. Bien, e incrementa la depresión también. Y dicen que algunos medicamentos incrementan el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, o sea, de afectaciones generadas por el calor. ¿Okay? Esto incluye los diuréticos, los famosos diuréticos que toma la persona para bajar la presión y cosas por el estilo. Bien, lo que llaman las pastillitas del agua, water pill. Los antihistamínicos favorecen los efectos del calor, ¿okay? Incluyendo muchas medicinas antialérgicas. Los antipsicóticos también, los que tienen que ver con efectos psiquiátricos y enfermedades neurológicas. Entonces, aquí hay una lista, ellos tienen aquí una lista de todo esto, no sé si yo creo que yo la abrí. Sí, aquí está, ¿bien? Y dicen, bueno, ¿cuáles son los problemas que genera el calor? ¿Cómo se identifica el posible golpe de calor en una persona? Bien, alta temperatura en su cuerpo, más de 103 grados Fahrenheit. Piel que puede estar seca, roja y caliente. Sudando profusamente. Puede estar frío, pálido, bien. O sea, vienen cómo cambian los factores en dependencia del momento, ¿ok? O sea, cuando va empeorando ya la piel comienza a palidecer incluso. Dolor, color rojo, o sea, incluso piel caliente que se siente como si tuviera quemadura producto del sol. O sea, todos sabemos que cuando cogemos quemadura en la piel, en la playa, se nos calienta la piel, ¿no? La sentimos caliente al toque. Bien. El pulso puede ser débil, puede ser fuerte y puede ser rápido. O sea, hay un montón de factores que hay que analizar y tener en cuenta porque pueden variar. Dolor de cabeza. Pequeñas marcas en la piel de color, o sea, clústeres, grupos de pequeñas manchas en la piel de color rojo. Eso es por la sangre que está saliendo hacia la piel. ¿Okay? Cansancio o debilidad, mareos, vómitos o náuseas, temblores, calambres de los músculos, dolor o espasmos de los músculos, bien, confusión y perder la conciencia y desmayarse. Bien, todo esto son síntomas que hay que tener en cuenta inmediatamente. Bien, ahora, bueno, este señor está dando el reporte del clima para Texas para los próximos, creo que 10 años. Está diciendo a los texanos que tienen grandes cantidades de negadores que esperen para el 2036 mayores temperaturas, mayores chances de inundación, mayores chances de sequía y un montón de cosas más. Bien, entonces este señor que está por aquí es el climatólogo oficial de Texas, el jefe de todo, el que está a cargo de todo, que fue puesto por uno de los hermanos Bush en su época, cuando era gobernador de Texas. ¿Eh? Y el hombre lo está diciendo, está diciendo muchas cosas. Una de las que dice es que resolver el cambio climático es un problema mundial, pero las soluciones al problema del cambio climático tienen que ser a nivel local. Entonces, han sacado este reporte que lo van a presentar delante del Senado de Texas, bien, próximamente. Obviamente, lo dice, el calentamiento global viene producto de la actividad humana, ¿no? De la quema de combustibles fósiles. Pero está diciendo que va a haber mayor cantidad de tormentas, van a tener mayores cantidades de días con temperaturas de dígitos por encima de 100 grados, ¿eh? Más sequías y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es para los texanos, pero eso nos lo tenemos que aplicar todo. Bien. Y este es un señor que se dedica a hacer, yo lo he mencionado varias veces, Jason Box. Y él, este video, él está diciendo, bueno, donde él va a hacer una investigación, en este caso en Groenlandia, y dice, donde tengo que estar en unos días en Groenlandia está lloviendo, no nevando, lloviendo. Bien, esa lluvia, por supuesto, acelera el derretimiento de hielo. Este artículo nada más les voy a poner el título. Nada más les voy a poner el título. Nelson, bienvenido, buenas noches. Porque este es una organización, una publicación que es Financial Times, o sea, Tiempo Financiero. Es una organización que se dedica al billete, ¿bien? Y ven aquí que dentro de los temas, uno de los temas, además de la tecnología, las compañías, los mercados, ¿ok? Y opiniones y carreras para la gente que quiere trabajar y todo eso, hay una sección de ¿qué?
del clima. Ya, el tema del calentamiento global, del cambio climático, como quieran llamarle, está ya penetrando en todas las facetas de nuestra vida. Los periódicos y los sitios web y las instituciones que se dedican a parte financiera ya están teniendo que analizar y teniendo que tener en cuenta el cambio climático, ¿bien? Y los daños que está causando. Dicen que aquí mencionan el discurso que, como les dije, yo lo leí, para aquellos que quieran verlo, está aquí en la página mía de Facebook, ¿bien? Lo leí ayer para que no tuvieran que leerlo. Y dice que el mundo debe salir de la autopista hacia el infierno climático, dice el jefe el secretario general de las Naciones Unidas. Y ese es el camino que llevamos. Vamos por la autopista del infierno climático. Tiene toda la razón. ¿Bien? Esto es una tormenta de granizo cayendo sobre un campo de golf artificial. Miren cómo rebotan esos granizos. Bien, son granizos del tamaño de un puño, que por supuesto, si te cogen, te van a hacer pasar un mal rato. ¿Eh? Y estos son eventos que advierten los científicos que van a comenzar a suceder cada vez más. Recuerden que ya mencionamos la semana pasada que ya habían caído granizos de 5 pulgadas en ciertas zonas de Texas. 5 pulgadas. Bien, ya no son del tamaño de una pelota de esta de béisbol o de softball, ya son del tamaño de un CD, de un DVD. Bien, malas noticias. Ya tenemos un 80% de posibilidades de sobrepasar el calentamiento de 1,5 grados Celsius en los próximos 5 años. Recuerden que el 2023, según el Servicio Copérnico, terminamos con 1,6 casi, 1,50 y pico, 59 si mal no recuerdo. ¿Bien? Pero para efectos del clima, efectos estadísticos, bien, se tiene que tomar las mediciones durante varios años y después se promedian y toda esa historia. Por supuesto, nosotros ahora no tenemos tiempo para esperar 10 años para que nos digan, sí, en el 2024 estábamos por encima de 1,5, ¿verdad? Tenemos que resolver el problema ahora, no dentro de 10 años. Entonces, lo que están diciendo aquí los científicos es que ya hay un 80% de posibilidades, las están aumentando continuamente, un 80% de posibilidades de que la quema de combustibles fósiles empuje las temperaturas globales por encima del 1,5 grados Celsius que se esperaba, o sea, que era el objetivo del famoso Acuerdo de París, ¿no? Del cual no debíamos pasar. ¿Okay? Entonces, dicen que también, o sea, la Organización Meteorológica Mundial, en su update, en su actualización del clima anual, bueno, decadal, dice aquí, no sé cómo decir eso en español. También encontró que hay un 86% de posibilidades de que uno de los próximos 5 años sobrepase las temperaturas del 2023. Recuerdan que el 2023 fue caliente. Ya están diciendo que hay un 86% de posibilidades de que dentro de uno de los próximos 5 años, incluyendo el 2024, tengamos temperaturas superiores a las del 2023. Bien. Entonces, aquí hay muchos datos interesantes. Tenemos que hacer algo urgente, lo están diciendo la Organización Meteorológica Mundial. Tenemos que hacer algo urgente para cortar las emisiones de gases de efecto invernadero. O vamos a pagar con un precio extremadamente caro en términos de trillones de dólares en pérdidas económicas, millones de vidas afectadas por clima extremo y un daño extenso al medio ambiente y la biodiversidad. Bien, importante. Voy a aclarar porque el 1,5 grados Celsius, o sea, el Acuerdo de París decía que había que dejar las temperaturas a nivel global por debajo de 2 grados Celsius a nivel global. ¿Okay? Por eso se usó el término de 1,5, la cifra de 1,5 grados Celsius. ¿Okay? Pero eso no es un límite. Obviamente, si seguimos quemando combustibles fósiles, va a seguir subiendo la temperatura y no se va a quedar ni en 1,5, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Bien, todo depende de lo que hagamos nosotros. Entonces, les voy a decir una cosa que podemos hacer: tratar de no mover los automóviles a altas velocidades. Bien, su automóvil es más eficiente a 50 millas por hora. Bien,
Para viajar en el Turbay y en las autopistas, ok, viajen a 60, pero traten de no pasar de eso. Si hay que adelantar, ok, pero cuando usted está viajando a 60 millas o si es posible a 50, usted está ahorrando gasolina, se está cuidando el bolsillo y está reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero de su automóvil. Bien, solamente el titular aquí. Déjeme tomar un buchito de agua para aflojar la garganta. Manuel, bienvenido. Buenas noches. Dice Manuel Góngora que se aprende a golpe. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver cuántos golpes tenemos que recibir antes de que cambiemos, ¿no? Huracanes del 2024 en Estados Unidos. El pronóstico es tan aterrador que los expertos temen quedarse sin nombres. ¿Okay? Ya eso ha pasado otras veces que hemos tenido que usar, o sea, la lista que hay se agota y tenemos que usar alfa, beta y gamma y todas esas cosas, ¿no? Pero este año va fea la cosa con los huracanes. Va fea. Hasta ahora hemos tenido suerte. ¿Por qué? Porque hemos tenido polvo de Sahara, porque hemos tenido el wind chill, ese que le llaman las corrientes de aire muy rápido en las partes altas de la atmósfera que desfavorecen la creación y el desarrollo de los huracanes. ¿Ok? Pero esa suerte se nos está acabando. Bien, este es el otro tema que le estaría. O sea, algo importante para prepararnos para lo que viene. Recuerdan que el año pasado se vieron los cielos naranja sobre gran parte del norte de los Estados Unidos y el noreste, con los incendios que había en Canadá. Recuerdan los datos que hemos dado aquí. Cuando terminó el año 2023, en Canadá se había quemado una superficie de bosques igual a la superficie del país, ¿cuál? Francia. Una superficie de bosques igual a la de Francia, quemada en el 2023. Dicen que el humo de los incendios contribuye a 16,000 muertes extra cada año. Y eso está hablando aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? Ya hablamos de 11,000 muertos por el calor, 16,000 muertos vinculados por la inhalación del humo procedente de los incendios de los bosques. ¿Bien? Entonces, ¿qué están diciendo aquí? Aquí traen una especialista, una señora que es muy buena hablando, es envidiable la forma, la facilidad con que habla. Ella es representante de la Asociación Americana de Pulmones y esas cosas. Y entonces dicen que una de las cosas más peligrosas que tiene el humo es lo que llaman la contaminación de partículas finas. Son unas partículas que las máscaras normales, como las que usábamos cuando el COVID, esas máscaras no detienen a estas partículas. O sea, para detener estas partículas tienen que ser la N95 o la N100. Son máscaras quirúrgicas que algunos las compramos. Yo tuve una de ellas por ahí y la usé un tiempo. Esas máscaras tienen también su problema. O sea, si la máscara no se afinca bien, no se apoya bien en tu cara y sella bien los bordes, tú vas a estar respirando eso. ¿Cuál es el problema con las partículas finas? Que son tan finas que cuando tú las respiras, entran en los pulmones, pero como son tan finas, se incorporan, después de entrar en los pulmones, se incorporan al torrente sanguíneo y ahí nos envenenan por dentro. Bien, o sea, importante. Entonces, ahí tengo también algunos consejos ahora para las personas que estén en estas condiciones, porque esto va a volver a pasar este año. Bien, dicen que estas partículas son tan pequeñas que pueden entrar. Por supuesto, van a empeorar la crisis de asma. O sea, dentro de estas partículas también vienen todo tipo de contaminantes químicos. O sea, se queman gomas de automóviles, casas, con todo tipo de productos químicos adentro. Bien. Entonces dice que no importa lo lejos que esté el fuego, igual que si está cerca, que si está lejos, es el mismo tipo de humo y te va a hacer el mismo daño. Bien. Entonces dicen que cuáles son los riesgos a la salud. Y entonces dicen que las personas, en estos casos, cuando están expuestos a grandes cantidades de humo, van a sentir que se le queman los ojos, o sea, quemazón en los ojos, quemazón en la garganta, van a toser o van a estornudar y van a tener problemas. Los que padecen de asma, de COPD, de estas enfermedades pulmonares, van a estar en peor situaciones, ¿okay? Van a tener crisis más graves. Dicen que las personas pueden tener incluso ataques al corazón o problemas cerebrales producto de esto y muertes prematuras. Entonces, dicen que
la contaminación, no importa si es ahora o si el incendio ocurrió ahora o si ocurrió hace un mes atrás, el humo que te llega es el mismo. Bien, es dañino igual. Entonces, ¿cómo se pueden proteger las personas? Bueno, dice que hay 3 pasos que yo se los voy a mencionar aquí. A ver si puedo abrir la página. Ella recomienda aquí 2 o 3 cosas. Una es revisar este sitio web que se llama, y lo pueden buscar, airnow.gov. Gov. O sea, airnow.gov. Aire ahora, ¿no? Pero en inglés. airnow.gov. Terminado en V. Y entonces allí tú puedes poner tu zip code, tu pueblo, tu ciudad o tu estado, y ahí te van a dar, por ejemplo, aquí yo voy a poner donde yo vivo, aquí te aparece Miami, por ejemplo, y entonces te dice que estás en verde. Bien, verde, que la calidad del aire es buena. Y entonces, en la medida que los colores se van poniendo oscuros, la calidad del aire es peor. Cuando se llega, en la medida que peor sea la calidad del aire, pues hay que tomar medidas. Bien, Carlos Andrade, bienvenido, hermano. Buenas noches desde Ecuador. ¿Okay? Esto no sé, esto está aquí para los Estados Unidos. No sé qué páginas tendrán otros países, ni si esto tendrá acceso. Este sitio web no brinda acceso a información de otros países. Este es para los Estados Unidos. Pero a ustedes les aconsejo que busquen en sus propias naciones, ¿ven? Este tipo de sitios web porque es importante tenerlo anotado y poder accederlo nada más que tengan la menor duda. O sea, cuando hay incendios forestales en la cercanía, es importante estar documentado todo sobre esto, sobre todo si tienes niños o familiares que padecen de asma o tienen enfermedades pulmonares. Bien. Un punto importante. Cuando tú tienes el aire acondicionado, y aquí vamos a hablar de las casas y de los automóviles. Bien. Cuando usted anda en un automóvil, yo he visto personas que no tienen la menor idea de qué cosa ni cómo funciona el aire acondicionado de un automóvil. Bien. He visto personas en medio de un invierno que hace tremendo frío con el aire acondicionado puesto dentro de su automóvil, lo cual le genera un mayor gasto de combustible, ¿bien? Porque el motor tiene que hacer más fuerza, y no saben ni siquiera cómo apagarlo, pero no saben cómo usar todos los botones. O sea, el aire acondicionado es un sistema muy curioso, ¿bien? Es bastante ineficiente, pero bueno, es curioso. Pero en el automóvil y a veces en nuestras casas, que es el punto que quiero tocar, no siempre, aquí por lo menos en el sur de la Florida, yo no he visto ninguna casa que tenga la opción En el automóvil, tú tienes un botoncito o un selector donde tú puedes seleccionar un símbolo que es como una corriente de aire que hace un ciclo completo y otro que es la corriente de aire entrando desde afuera del automóvil. Bien, eso ahí tú seleccionas si tú quieres reciclar el aire que hay dentro del automóvil, bien, o dejar que entre aire desde afuera, que por supuesto te trae oxígeno, pero bueno, viene aire caliente y hace trabajar un poco más el aire acondicionado. Bien, entonces, en las casas también puede ser que tengas esa opción, o sea, de reciclar el aire o dejar que entre aire de afuera. Para los casos tanto de automóvil como de la casa, si tienes un incendio forestal o un incendio químico, lo que sea, cercano y el aire tiene mala calidad, tú tienes que cerrar la casa o el automóvil y bloquear la entrada de aire procedente del exterior. ¿Bien? Las casas de aquí de Miami, por lo menos, que yo he vivido y que he visto, todas las edificaciones, el sistema es cerrado. No se entra aire desde afuera. Por eso es que muchas veces hay ese es otro problema, una acumulación de dióxido de carbono dentro de nuestras casas y de nuestros centros de trabajo que es increíble. ¿Bien? Y no nos damos cuenta. Y a veces nos sentimos soñolientos y cansados. Y es porque no estamos respirando suficiente oxígeno. ¿Bien? Pero en este caso, hablando de los incendios, es importante. Si hay partículas contaminantes afuera, no dejes entrarlas. Cierra y recircula el aire que tienes dentro. Entonces, están diciendo que para las personas que tienen problemas, ¿bien? O la condición del aire sea sumamente crítica, ¿bien? Para el momento en que ya se avisan que va a llegar humo, las personas que tienen problemas médicos tienen que hablar con su doctor, consultar cuáles son las mejores medidas que pueden tomar, ¿ok? Si trabajas afuera o si tienes menos de 18 años o tienes más de 65, si padeces de asma, COPD o enfermedades pulmonares, si padeces de una enfermedad de corazón crónica, de diabetes o si estás embarazada, bien, tienes que asegurarte de no respirar
esas partículas. Si desarrollas cualquier problema de respiración bajo estas condiciones, llamar inmediatamente al médico. Bien, entonces, lo están advirtiendo, los incendios van a ser más abundantes, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, de sobra. ¿Cuáles son las acciones antes de que tengas un incendio? Aquí los tenemos cerca de Miami a veces, ¿verdad? En la zona esta de los Everglades, aquí en la calle 8. Tener un plan de evacuación para caso de que el incendio te pueda afectar físicamente. Bien, tener un kit de emergencia, crear, si no te vas a evacuar, crear una habitación limpia en tu casa. O sea, mantener una habitación constantemente cerrada para en caso de que, por supuesto, cuando tú tienes que entrar y salir de tu casa para ir al supermercado o al trabajo, parte de ese aire contaminado va a estar entrando a tu casa. Entonces, para las casas que tienen personas con niños, con ancianos, con personas con problemas de enfermedades, hay que dejar una habitación lo más cerrada posible y evitar que ese aire se contamine con el resto del aire de la casa, si es que va a contaminarse el resto de la casa con estas partículas. Bien. Y por supuesto, prestar atención a los incendios más cercanos. Durante el incendio, estar dentro de la casa, no salir, no salir, no salir a hacer ejercicio allá afuera. Bien. No confiar en las máscaras de polvo. Bien. Si padeces de enfermedades pulmonares, consultar con tu doctor si puedes o debieras usar una máscara N95. Desarrollar precauciones para niños, cerrar las ventanillas de los automóviles, porque yo, por ejemplo, a veces, muchas veces manejo con las ventanillas abiertas, ¿bien? Y proteger el aire que hay en tu casa. O sea, salir y entrar lo menos posible y mantener las ventanas y las puertas lo mejor cerradas posible. ¿Bien? Entonces, por supuesto, poner el aire acondicionado a recircular si es que tiene una opción para entrar aire desde afuera. ¿Bien? Prepararse para evacuar si es solicitado por las autoridades y no hacer ejercicios al exterior. Posterior a los incendios, evitar el polvo y todo tipo de partículas que haya en el exterior, reducir todo eso, puede ser echando agua en las paredes, por ejemplo, a veces se acumulan las paredes, cubrir tu cara. Bien, cuando estés haciendo ciertas cosas afuera, puede ser que sea necesario cubrir tu cara. Y no molestar, si hay exposición a asbestos u otros materiales peligrosos, y no molestar el área, o sea, no alterar el área, no mover las cosas para no levantar polvo y ni humo. ¿Okay? Entonces, estas son las medidas fundamentales para casos de incendio. Bueno, aquí está el discurso del señor de las Naciones Unidas. Yo les aconsejo nuevamente escucharlo, o sea, leerlo en el sitio web de las Naciones Unidas, está en inglés, está en español, es un poco difícil de encontrarlo en español. Si no lo encuentran, yo les envío la copia en español, no hay problema. Y si no quieren leerlo y prefieren escucharlo, yo lo leí en español y está aquí mismo en mi Facebook, un poquito más atrás de esta transmisión, está allí. Bien. Entonces, este señor hace videos sobre el tema y aquí está discutiendo sobre si los científicos están divididos sobre si la crisis climática se está acelerando o no. Entonces, aquí les presento este artículo que es del periódico The Guardian, ¿bien? Que es excelente, yo lo recomiendo ampliamente. Dicen, los científicos están divididos sobre si el calor récord que hay es una aceleración de la crisis climática o no. O sea, si estaba previsto o si realmente está fuera de las previsiones, de los pronósticos de los modelos. ¿Bien? Entonces, es interesante porque evidentemente, y los conozco, o sea, hay una discusión en el mundo científico porque, por supuesto, unos están diciendo una cosa, otros dicen otra, y hasta ahora no se han puesto de acuerdo porque faltan datos. Bien, recuerden, la ciencia se mueve en base a experimentación, a tomar datos. Bien, entonces, todas las temperaturas récord del año 2023, de 2024, llevan a los científicos, a muchos científicos a preguntarse sobre si se está acelerando el cambio climático. Hay una preocupación sobre el calor persistente que hay sobre los océanos, la temperatura, lo que llaman la temperatura superficial de los océanos, ¿okay? Que a pesar de que el Niño ya se ha debilitado y debieran enfriarse un poco, todavía siguen calientes los océanos. Es decir, hay algo extra que está actuando por ahí y esa es una gran preocupación de los principales especialistas. Bien, si el
el calentamiento global se comienza a acelerar, vamos a estar en problemas, porque no estamos preparados para eso. Nos hemos dedicado a negarlo, a desviar la atención, a hacer de todo. Bien. Entonces, hay varios científicos que están preocupados porque ven que a pesar de que el océano asume más del 90% de todo el calor generado por los seres humanos, aún así se está incrementando la temperatura de forma importante. Aquí ven un mapa y para aquellos que lo escuchen, lo voy a describir brevemente, tratar de describirlo. Un mapa mundial, ¿no? De cuáles son las anomalías. Bien, las anomalías de temperatura y, por supuesto, el océano Atlántico aquí en la zona ecuatorial está caliente, bien caliente. ¿Bien? O sea, esto es una de las cosas que debe influenciar en el futuro desarrollo de los ciclones en la zona, de los huracanes. ¿Bien? Entonces, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial dice que el Niño ha contribuido a hacer el 2023 fácilmente el año más caliente en récord, aunque el principal culpable son las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, pero en lo que respecta a los océanos, la imagen es más preocupante. Bien, las temperaturas de enero del 2024, las temperaturas superficiales del océano de enero del 2024 son por fácil, las mayores en récord para cualquier mes de enero. Esto es preocupante y no puede ser explicado solamente por el niño. Entonces, aquí está el famoso gráfico donde ven los récords de temperatura del año 2024, de 2023 y de 2024. ¿Eh? Entonces, dicen que a nivel mundial, el calor sobre tierra y el mar es increíble. Y entonces, entre el 8 y el 11 de febrero del 2024, las temperaturas globales estuvieron por encima de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. ¿Recuerdan el Acuerdo de París? ¿Cuál es el límite que ellos decían? 2 grados Celsius, ¿no? Entre el 8 y el 11 de febrero de 2024 ya estuvimos por encima de los 2 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, en todo el mes de febrero, y este artículo se centra más bien en el mes de febrero, en todo el mes de febrero, Europa experimentó un calor que fue 3,3 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Europa se está desertificando. Bien, no tengan dudas sobre eso. O sea, ahí va a colapsar el cultivo de todo, de las olivas, de las uvas, de los tomates y de la mamá de los tomates y los aguacates, de todo. Ahí va a colapsar todo. Las ciudades, el turismo, todo eso va a colapsar y no han empezado los fuegos todavía. ¿Recuerdan los incendios del año pasado en Grecia y en toda esa zona? Bien. Bueno, Europa estaba a 3,3 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. ¿Recuerdan los 2 grados del Acuerdo de París? Bien, aquí están las zonas más calientes. Miren Europa cómo está. Bien, Europa está, todo el centro de Europa. Por suerte para España y Francia todavía están un poquito más relajados, pero el centro de Europa, Italia, Alemania, toda esa gente van a arder. Y aquí, por supuesto, ciertas zonas de Canadá y el norte de Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, para terminar, le traigo la página que debieran visitar de vez en cuando, si están interesados en esto, del Servicio Copérnico, el Servicio Europeo Copérnicus de Clima. Bien, dicen mayo de 2024, recuerden que es el mes pasado. Bien, récord globales de temperaturas de la superficie de la tierra y del agua, ¿no? Continúan los récords. Este gráfico era el que quería mostrarles. Y vamos a ver cómo se lo explico a la gente que lo están escuchando en podcast y en la emisora. Bien, esta línea roja es la diferencia con respecto al récord anterior que fue generalmente en el 2023 o en el 2016. Bien, que el 2016 también fue candela y el 2015-2016, que hubo creo que un niño también metido ahí. Bien, hasta el 31 de mayo de este año, desde el 1 de junio del 2023, todos han sido récords por encima de todos los récords anteriores. Malas noticias. Es una muy mala noticia. ¿Bien? Si seguimos así, bueno, no quiero decir lo que va a pasar. Va a colapsar la economía y después van a comenzar a colapsar
las ciudades y todo. ¿Okay? Cada mes, este gráfico, cada mes desde junio de 2023 fue el mes más caliente en récord para el correspondiente mes, ¿no? O sea, aquí pueden ver junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Todos terminan con récords en rojo. ¿Sí? 12 meses consecutivos de récords de calor en el planeta Tierra. No tengan duda de lo que está ocurriendo. ¿Ven? Entonces, anomalías de calor extremo en la superficie, en la temperatura del aire en la superficie para junio de 2023 a mayo de 2024. Miren las zonas más calientes. Hay algunas zonas que se han enfriado con respecto al promedio. ¿Ok? Como pueden ver, en ciertas zonas de la Antártida, un poquito al oeste de Sudáfrica, un poquitico, o sea, del este, un poquitico al oeste de América del Sur, allá en el extremo sur, un poquitico cerca de Groenlandia, ciertas partes de bien norte de Europa, pero el resto, señores, está en rojo. Y el rojo más fuerte, dicho sea de paso, está, por supuesto, en la zona ecuatorial, y aquí, para nosotros que vivimos en América y particularmente Estados Unidos, la zona del Caribe, Cuba, las Antillas, el Golfo de México, América Central, toda esa zona está en rojo vivo. Bien, y eso es combustible para los huracanes. Así que yo no sé, creo que no tengo más ningún gráfico. Este era el último. Lo voy a dejar con el gráfico de los récords de temperatura, porque realmente es impresionante y no por gusto lo pintaron de rojo. Bien, temperatura superficial diaria en la superficie del mar. Bien, durante todo un año. Récords y récords y récords de calor. Vamos mal, vamos mal. Entonces, yo les aconsejo que por favor, si tienen un chance, busquen el discurso de este señor de las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas. Si no, escúchenlo en la grabación que hice ayer, que está aquí en Facebook. Está también en nuestro YouTube, ya la subí en forma de podcast. Bien, la pueden escuchar si no quieren pasar el trabajo de leer. Estamos mal, vamos muy mal. Pero bueno, hoy les hemos dado 4 consejos sobre 4 situaciones diferentes, ¿no? El problema del automóvil que se inunda, los problemas de la elevación de la temperatura del cuerpo humano, los golpes de calor, ¿bien? Hemos dado varios consejos hoy importantes, los tornados, cómo prepararse para los tornados, cómo prepararse para el humo de los incendios, porque todo eso viene y algo nos va a tocar tarde o temprano. Bien, vamos a dejarlo aquí. Zoraida, gracias por dice Zoraida que es el fin del mundo y la humanidad. Voy a decirle, o sea, todo esto lo que lleva. Recuerden, yo normalmente no lo hago. Vamos a ponérselo. Vamos a ponérselo. El mapa de los 4 grados de calentamiento, porque quiero explicarles algo. Este mapa, vamos a ver si puedo abrirlo completo. Ese mapa, aquí no puedo abrirlo. Aquí no me va a dejar abrirlo completamente. Pero ese mapa es muy importante que se lo pongan en la cabeza. Miren para esta propaganda. Qué cosa. Porque realmente es imposible a veces salir de una cosa a la otra. Bueno, aquí está. Este mapa, todas las zonas amarillas que incluyen América, casi toda el área de América del Sur, América Central, Sur, o sea, todo el área de Estados Unidos, África, Europa, casi la mitad de Europa, India, China, Asia, gran parte de Australia. Todo eso que está en amarillo son zonas que se van a transformar en desiertos para cuando el mundo tenga 4 grados Celsius de temperatura. Bien, las zonas que están en Carmelita, que incluye el Amazonas y Centroamérica, la Florida, el este de toda la costa este de Estados Unidos. Bien, ciertas zonas de China, de la India. Esas zonas en Carmelita son zonas que van a ser totalmente inhabitables por las condiciones extremas que va a haber allí. Si se dan cuenta, todas esas zonas incluyen las zonas donde más alimentos se cultivan y más ganado se cría. ¿Qué implica esto? Y ya los científicos han hecho los cálculos. Para el día que el planeta alcance 4 grados Celsius de calentamiento promedio, recuerden que acabamos de mencionar, Europa estaba en 3,3. Para el día que lleguemos a 4 grados Celsius de calentamiento promedio en la atmósfera del planeta,
el planeta va a tener solo capacidad para mantener 500 millones de personas. ¿Cuántos hay en el mundo actualmente? 8.000 millones de personas. Si le restan 500, van a quedar 7.500 millones de personas que van a tener que morir para esa fecha, porque no va a haber forma de mantenerse, no va a haber suficiente alimentación. Entonces, esto es extremadamente grave y los políticos y muchas personas se la pasan negando lo que está sucediendo y no les importan las consecuencias. Y lo importante con esto es que para evitar esas cosas que van a pasar en el futuro, las acciones tenemos que tomarlas ahora, porque el sistema climático de nuestro planeta tiene reacciones extremadamente lentas, pero que una vez que se ponen en camino, no las para nadie. Bien, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque hemos tocado un montón de temas, les hemos dado los mejores consejos posibles. Bien, o sea, esta es una charla importante. Después voy a ver, recuerden que yo siempre dejo abiertas las páginas para aquellos que me pidan los enlaces. Cuando subamos este video a YouTube, o sea, primero lo subimos como podcast mañana, pero ya para el miércoles por la noche debe estar en YouTube y allí ponemos en el About del video, ponemos todos los enlaces de todas las noticias y los videos que hemos usado en esta charla. ¿Sí? Para aquel que esté interesado en ver cualquiera de esas páginas o en acceder en cualquiera de esos recursos. Bien, así que nada, buenas noches a todos, feliz domingo, que ya mañana entra la semana laboral. Les deseo una feliz semana. Recuerden que el miércoles estamos con noticias de astronomía, ciencia y tecnología en vivo también por acá, con noticias menos deprimentes como estas que usamos aquí, que mencionamos acá en estas charlas dominicales, ¿no? Pero nada, feliz domingo, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos el próximo miércoles con la charla de astronomía, ciencias y tecnología. Buenas noches a todos.